Buenas, en esta ocasión les hablaré sobre los sensores y actuadores. ¿Qué son los sensores? Pues los sensores es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas. Estas son llamadas variables de instrumentación y que al transformarlas en variables eléctricas. ¿Qué son las variables de instrumentación? Por ejemplo, pueden ser la temperatura, la intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación y desplazamiento. Presión, fuerza, torsión, humedad, movimiento, pH, etc. Los sensores se pueden clasificar en función de los datos de salida en digitales, analógicos y comunicación por bus. Eh, ¿Qué son los actuadores? Pues los actuadores es un dispositivo que es capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre el elemento externo. Eh, ¿Cuáles son los tipos de actuadores que están? Bueno, son los electrónicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos, motores y bombas. En esta canción le voy a explicar qué son los sensores que tenemos acá, que harían esto. Comenzando por la fotorresistencia. ¿Qué es una fotorresistencia? Pues la fotorresistencia es la responsable de las luces, eh, de que las luces se prendan y se apaguen de forma automática. Cuando no hay luz solar, captan que no hay luz, entonces se encienden. Se puede decir que una fotorresistencia es un componente eléctrico el cual posee una resistencia capaz de variar su magnitud al estar en contacto con distintas magnitudes de intensidad lumínica. Se puede decir que una fotorresistencia funciona en un componente principal que es el sulfuro de cadmio. Este componente es un químico que es un semiconductor que tiene la capacidad de variar su resistencia según la cantidad de luz a la que le incida. Vamos al sensor de temperatura, que sería este de acá. Eh, Se puede decir que un sensor de temperatura son los dispositivos termo, termótricos de resistencia que aprovechan el hecho de que la resistencia eléctrica de un metal cambia al cambiar la temperatura. ¿Para qué sirve? Pues sirven para, bueno, sí, ¿cómo puedo medir la temperatura con un sensor? Se puede medir utilizando un sensor de temperatura de los diferentes tipos que existen. Todos ellos infieren la temperatura al detectar algún cambio de una característica física. Hay 6 tipos de sensores de temperatura. Eh, Ahora pasaremos a qué es un sensor de distancia ultrasónica. Un sensor de distancia ultrasónico, como su nombre indica, miden la distancia. El uso de ondas ultrasónicas, el cabezal emite una onda ultrasónica y recibe la onda reflejada que retorna desde el objeto. Los sensores ultrasónicos miden la distancia al objeto contando el tiempo entre la emisión y la recepción. Ahora pasaremos a qué es un sensor flexible. Los sensores flexibles o funcionan o más bien trabajan de la manera en que aumenta la resistencia a través del sensor, dice, mientras se flexiona. La resistencia al sensor de flexión cambia cuando las almohadillas de metal están en el exterior de la curva. Los sensores de flexión son
Este mide la cantidad de desviación o flexión. Por lo general este sensor está pegado en la superficie de la resistencia y varía a través de doblar la fotorresistencia en sí. Ahora pasaremos a los adaptadores, que los adaptadores son estos tres de acá, uno de los que tenemos. Lo que es para esto tenemos un motor de corriente continua. Se puede decir que los motores de corriente son máquinas que convierten energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. El motor de corriente continua se compone principalmente de dos partes, el estator y el rotor. Eh, el estator da soporte mecánico al aparato y contiene los polos de la máquina, que puede ser o bien devanados de hilo de cobre. El rotor generalmente es la forma cilíndrica, también devanado y con núcleo alimentado con corriente directa a través del colector. Ahora pasaremos aquí a un LED. Los diodos LED son componentes electrónicos que permiten el paso de corriente en un solo sentido. En sentido contrario no deja pasar la corriente. Esto es como si fuera un interruptor abierto. Se puede decir que un diodo LED es que además permite el paso de la corriente en un solo sentido, en el sentido en el que la corriente pasa por el diodo y este viene y emite una luz, ya sea de color rojo o del color al que esté el diodo LED. Eh, ¿Qué es un microservo? Pasaremos al espectador que sería un microservo. Este es un servo miniatura de reducidas dimensiones y que es de bajo consumo y es muy económico. Estos servomotores es un tipo especial de motores que permite controlar la posición del eje en un momento dado. Esto está diseñado para moverse determinada cantidad de grados y luego mantenerse fijo en una posición. Y eso sería todo para lo de los sensores y actuadores.